Dios le bendiga, soy el pastor Justin Colón de la Iglesia Evangelio de Amor y este es nuestro primer video del estudio bíblico Introducción a la Teología Cristiana. Esto es parte de una serie de estudios bíblicos que vamos a estar desarrollando en nuestra congregación y estos videos están desarrollados para asistir a los hermanos de nuestra congregación que quizás no pueden asistir a la iglesia, al templo cuando estamos reunidos y también para servir, para compartir este conocimiento que entendemos importante. Soy pastor de la Iglesia Evangelio de Amor, como lo había mencionado. Nuestra iglesia radica en la calle Comerío, número 394, en Bayamón, Puerto Rico. Somos una iglesia evangélica, que quiere decir que somos una iglesia protestante y somos una iglesia que tiene unas raíces y una tradición pentecostal que creemos en el mover del Espíritu Santo. Somos una iglesia ortodoxa que afirmamos los credos históricos como el credo apostólico, el credo niceno. Y eso es simplemente una introducción para aquellas personas que quizás nos están viendo en YouTube o por internet para que puedan saber el trasfondo de nuestra iglesia. Este estudio bíblico va a estar utilizando de base del libro de texto el texto de Justo González y Zaida Maldonado, Introducción a la Teología Cristiana. Esto es un libro introductorio. Este estudio bíblico sirve para aquellas personas laicas, o sea, que son personas que quizás no pueden, no tienen el tiempo, no han podido matricularse en algún tipo de seminario cristiano. Así que este estudio bíblico y este libro sirve de manera introductoria a lo que es la teología cristiana, y este estudio bíblico va dirigido a esos hermanos de la iglesia para que podamos ir más o menos profundizando más en nuestra fe. Vamos a estar sacando estos videos una vez en semana, siguiendo la misma línea de los estudios bíblicos que vamos a estar llevando en nuestro templo todos los miércoles. Aquellos que quieran asistir y ser parte de estos estudios bíblicos están bienvenidos. Estamos en la calle Comerío, número 394 en Bayamón. Y aquellos que quizás faltaron algunos de los estudios bíblicos, pues pueden utilizar el video para mantenerse al día. Este primer estudio bíblico, primer tema que vamos a estar trabajando, el primer capítulo precisamente, vamos a estar siguiendo la línea de los capítulos del libro de Justo González y Zaida Maldonado, Introducción a la Teología Cristiana. Y este primer capítulo vamos a estar trabajando el tema de lo que es la teología. Muy específicamente vamos a estar definiendo lo que es la teología. Esta es una pregunta bien importante. ¿Qué es la teología? ¿Qué es la teología? Eso es parte de las tareas que tenemos los hermanos de la iglesia, de ir definiendo qué es la teología. El miércoles en el estudio bíblico algunos hermanos trajeron distintas definiciones, pero llegamos a la conclusión de que la teología es la disciplina que estudia a Dios. La teología es la disciplina que estudia a Dios. Ahora, ¿por qué estudiar teología? ¿Por qué estudiar teología? Me parece una pregunta válida hacernos, ¿verdad? ¿Por qué dedicarnos tiempo, recursos para estudiar la teología? Estuvimos viendo en nuestro estudio bíblico del miércoles de que la teología tiene una gran importancia, no solamente para aquellos que creemos en Dios, no solamente para aquellos que nos llamamos cristianos, que afirmamos una fe en el Señor Jesucristo, sino para todos y todas. Porque Dios es real, y porque Dios es real, para tener una comprensión adecuada de nuestra realidad, debemos buscar conocimiento de Dios. De la misma manera que buscamos comprender la ciencia, buscamos tratar de entender el cuerpo humano, tratamos de entender el pensamiento humano, tratamos de entender la naturaleza que nos rodee, tratamos de entender el tiempo, clima. De la misma manera, para poder comprender nuestra realidad adecuadamente, debemos buscar conocimiento de Dios. Dios es real. Nuestro entendimiento de Dios forma nuestro entendimiento del mundo. Lo que nosotros creemos de Dios tiene implicaciones serias de la manera en que nosotros miramos nuestro mundo. Así que buscar una mejor comprensión de quién es Dios nos ayudará a entender mejor nuestro mundo. Entendemos que Dios es creador
y que Él creó el mundo y nos creó a nosotros con un cierto propósito. Y creemos que la vida humana se vive más plenamente cuando estamos viviendo ese propósito. Así que comprender a Dios nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Comprender a Dios nos ayuda a entender nuestra función en el mundo. La teología es importante porque la teología forma las posturas que asumimos en un montón de distintos temas. Temas que tienen que ver con la ecología, temas políticos, temas de la economía. Nuestra teología, nuestra comprensión de Dios va a formar nuestra visión del mundo, va a formar las posturas que nosotros asumimos en asuntos de política pública, asuntos de cómo nosotros votamos, ¿verdad? Las elecciones. La teología forma las posturas que nosotros hacemos. El no comprender la teología, el no buscar una comprensión más adecuada y más explícita de lo que es la teología, es asumir posturas sin entender claramente por qué las asumimos. Es asumir, presumir, sin realmente entender el por qué. Así que es importante estudiar la teología porque forma las posturas que nosotros asumimos. Y no solamente eso, sino que como cristianos creemos que la teología tiene implicaciones eternas. Como cristianos creemos que hay algo más allá de este mundo material en el cual nosotros vivimos. Como cristianos creemos que todos vamos a ir delante de la presencia de Dios en algún día. En el día del juicio vamos a ir delante de la presencia de Dios. Y nuestra comprensión de Dios, nuestra comprensión de la persona de Jesucristo, nuestra comprensión de quién es la humanidad, quiénes somos, esa comprensión tiene implicaciones eternas. Así que es importante tener un claro concepto de quién es Dios para que entonces, como cristianos creemos, en el día del juicio podamos escuchar esa voz del Padre Celestial diciendo: entra en el gozo de tu Señor. En esta primera clase estuvimos viendo cuál es el propósito de la teología. ¿Cuál es el propósito de la teología? El primer punto que afirma Justo González y Zaida Maldonado es que la teología explica nuestro mundo. La teología explica nuestro mundo. Nosotros miramos el mundo y nuestra teología va a explicar qué es lo que creemos del mundo que nos rodea. Por ejemplo, ¿qué creemos de nuestro planeta? Como cristianos creemos que nuestro planeta, el universo, es creación de Dios y que nosotros los seres humanos tenemos una responsabilidad dada por Dios de ser mayordomos. Creemos que cada ser humano es creado a su imagen y semejanza. Y la teología va formando qué creemos de nuestro mundo. La teología va formando qué creemos en cuanto a cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como seres humanos ante el resto de la creación. ¿Cuál es mi responsabilidad ante mi vecino? ¿Cuál es mi responsabilidad ante el gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad de los políticos, del gobernador de nuestro país, del presidente? Nuestra teología explica nuestro mundo. Así que una adecuada comprensión teológica de quién es Dios nos va a llevar a una adecuada comprensión de nuestra realidad. Un segundo punto que afirma Justo González y Zaida Maldonado es que la teología sistematiza lo que creemos. Nos ayuda a sistematizar, a crear orden en qué es lo que creemos. Una pregunta que me parece esencial e importante hacernos es: ¿nos sentimos preparados para explicar lo que creemos y por qué lo que creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Nos sentimos nosotros preparados para explicar qué creemos y por qué creemos lo que creemos? Eso me parece muy importante que asumamos esas posturas y que nos preparemos mejor para poder explicar lo que creemos. Hay un pasaje bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde Pedro aconseja a los creyentes, a los cristianos, a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es una responsabilidad que tenemos aquellos que seguimos al Señor Jesucristo. Tenemos una responsabilidad de estar preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que prepararnos a presentar una defensa de lo que nosotros creemos, y eso nos lleva al próximo punto de cuál es el propósito de la teología. La teología nos ayuda a presentar una defensa de lo que creemos. Vivimos un mundo mucho más pequeño. La teología ha achicado un poco nuestro mundo, donde podemos, por medio del internet, tener acceso a conocimiento de distintas creencias alrededor de todo el mundo, y donde nuestros jóvenes, nuestros niños se están formando y se están alimentando su fe leyendo sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y estamos viendo como resultado de eso, donde la iglesia, y especialmente en lugares en Occidente, donde la iglesia antes gozaba de una hegemonía en cuanto a lo que la religión que practicaba la gente o la religión que profesaban la gente creer, y ya hoy día eso ya no es la realidad, aunque en nuestro país la mayoría se llaman ser cristianos o creen en Jesucristo. No necesariamente las personas van a afirmar una congruencia con todas las confesiones cristianas, o al menos las más esenciales. Tenemos, ¿verdad?, personas que pretenden, ¿verdad?, afirmar unas cosas de la cosmovisión cristiana, pero también de otras cosmovisiones, y tenemos muchas influencias, y las personas se hacen preguntas, y tenemos que nosotros como cristianos estar preparados a dar una defensa de lo que nosotros creemos. O sea, ¿por qué nosotros creemos en Dios? Porque creemos que la vida es sagrada, ¿verdad? ¿Por qué asumimos las posturas que nosotros asumimos? ¿Por qué para nosotros es razonable creer en Dios? No meramente por una experiencia, sino que nuestra creencia en Dios hace sentido del mundo que nos rodea. Así que tenemos que estar preparados a dar una defensa de nuestra fe. Una rama en la teología cristiana que ha entrado en boga en estos últimos años es la apologética. Por un tiempo había perdido un poquito de énfasis la apologética. Hoy día está regresando. Muchas iglesias están enfatizando lo que es la apologética. Y la apologética es una rama de la teología cristiana que se centra en defender las posturas cristianas frente a las afirmaciones no cristianas. Frente a las afirmaciones no cristianas. Es dar una defensa, ¿verdad? Viene del griego de apología, dar una defensa. Y esto es una temática que ha resurgido en estos últimos años, ya que estamos viendo tantas influencias de otras cosmovisiones, de otras religiones, y como cristianos tenemos que prepararnos. No podemos meramente asumir de que la gente se va a alinear con la fe cristiana porque nos hemos criado en un país disque cristiano. Ya eso no es la realidad. Tenemos que prepararnos a dar una defensa de lo que creemos. Así que la teología nos prepara a dar una defensa de lo que creemos. Otro de los propósitos que afirman Justo González y Zaida Maldonado en su libro que tiene la teología es la crítica a la vida de la iglesia. Crítica a la vida de la iglesia. ¿Qué nos referimos con eso? Crítica a la vida de la iglesia. Creemos que la iglesia es una institución humana. La iglesia está compuesta de seres humanos y el Espíritu Santo está presente en la vida de la iglesia, pero eso no quita de que los seres humanos cometemos errores. Los pastores, las juntas de las iglesias, los que dirigen las iglesias, somos seres humanos que cometemos errores. Y la teología sirve para exigir cuentas, para que aquellos que estamos dirigiendo las iglesias nos aseguremos una mayor fidelidad a la misión de Jesucristo. El estudiar la teología nos ayuda a asegurarnos de lo que se está predicando desde nuestros púlpitos, que lo que se está proyectando desde nuestras congregaciones sea fidedigna a lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Parte de la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo es que fuéramos, bautizáramos y enseñásemos todas las cosas que Él nos había enseñado. Así que tenemos una responsabilidad de ser fiel a lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y al estudiar la teología podemos procurar
¿verdad? Exigir esas cuentas a la iglesia de su compromiso con la misión de Jesucristo. Sabemos que la iglesia como institución humana puede cometer errores. Sabemos que la iglesia, los pastores, las pastoras, los que dirigen las distintas denominaciones, ¿verdad? Son personas que somos propensos a cometer errores. Y la teología sirve para exigir cuentas a la iglesia en cuanto a su lealtad con la misión de Jesucristo y lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Yo quisiera invitar a aquellos que están participando en este estudio bíblico a pensar, a cuestionar, ¿verdad? Hacer este análisis, ¿verdad? ¿Qué tendencias teológicas se están haciendo más palpables, más visibles en las iglesias, en los púlpitos, que escuchamos en las canciones cristianas, en las radios cristianas? Y preguntarnos si realmente lo que se está predicando, si realmente es lo que aparece en la palabra del Señor. Hacer ese análisis, hacer ese juicio crítico, lo que se está predicando el domingo en la iglesia, lo que se predicó el domingo en la iglesia, lo que se está enseñando en el estudio bíblico, va conforme a las Sagradas Escrituras, va conforme a lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Una función del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos recuerda todo lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Y tenemos que, ¿verdad?, hacer ese análisis, ¿verdad?, cuestionarnos. Y si se están colando tendencias, ideologías, pensamientos, prácticas que no van acorde con la palabra de Dios, pues entonces tenemos que levantar la voz. Tenemos una responsabilidad de levantar la voz. Y la teología nos ayuda a hacer esa función. La teología nos ayuda a cuestionar, a analizar de manera crítica si lo que estamos enseñando va en acorde con la palabra de Dios. Eso es un ejercicio muy esencial. Uno de los últimos propósitos que comparten Justo González y Zaida Maldonado en su libro Introducción a la Teología Cristiana es que la teología es un ejercicio devocional. Nosotros honramos a Dios por medio de una clara comprensión de sus atributos. Nosotros honramos a Dios por medio de una clara comprensión de sus atributos. Podemos apreciar a Dios mejor cuando tenemos una visión más clara de quién es Dios. Así que la teología nos ayuda a tener una visión más clara de quién es Dios, y cuando comprendemos mejor quién es Dios, podemos adorarle más profundamente, podemos compartir con otros la magnificencia, la grandeza de quién es Dios. También en este primer capítulo del libro nos ayuda a ver la relación de la teología con las demás ciencias. Muy específicamente vamos a centrarnos en la relación entre la teología y las ciencias físicas, y la teología y las ciencias sociales. Muchas veces, ¿verdad?, una pregunta que hice en el estudio bíblico fue si la teología y la ciencia se oponen. Y es que hoy día tenemos esta comprensión de que la teología, ¿verdad?, la fe y la ciencia se oponen. Pero estuvimos analizando y llegando a la conclusión de que no hay una oposición intrínseca entre la teología y la ciencia. Es más, por cientos y cientos de años se llamaba la teología la reina de las ciencias. Y los más grandes y los más importantes científicos y los más importantes descubrimientos científicos a través de la historia fueron, la mayoría de ellos, hechos por hombres y mujeres también que eran creyentes, que afirmaban esa creencia en el Señor. Isaac Newton es un perfecto ejemplo de un científico importantísimo y que hacía ciencia desde esa creencia de que al analizar el mundo podemos ver y apreciar mejor lo que ha hecho Dios. Ahora, tenemos que entender que el método científico, tal y como se practica hoy, tal y como lo practicamos hoy en nuestras escuelas y enseñamos a nuestros niños, el método científico es un método para conocer y comprender nuestra realidad que es un poquito diferente a cómo nosotros en la teología nos acercamos a entender nuestra realidad. El método científico tiene su función, tiene su lugar y no necesariamente se contrapone al conocimiento de Dios. Eso es un punto bien importante, ¿verdad? La ciencia, por ejemplo, las preguntas que se hacen. La ciencia pregunta cómo el mundo entró en existencia. La teología pregunta por qué Dios creó el mundo.
Ven las diferencias ahí. Así que sí hay diferencias, pero no necesariamente se oponen. La ciencia tiene sus límites. La ciencia no provee respuestas éticas ni morales. Eso es la función del moralista, del ético, del teólogo. El teólogo también tiene sus límites porque el teólogo no necesariamente es científico. Así que tenemos que tener claro que hay áreas en común, pero hay diferencias en cuanto a lo que es método y propósito. Otra cosa bien importante que es necesario afirmar es explorar la relación entre la teología y las ciencias sociales. La teología y las ciencias sociales. Las ciencias sociales, para aquellos que quizás no han estudiado las ciencias sociales es una rama de la ciencia relacionada con la sociedad y los comportamientos humanos. Las ciencias sociales es una rama de la ciencia relacionada con la sociedad y los comportamientos humanos. Y nos preguntamos en el estudio bíblico del miércoles, ¿qué importancia tiene para la teología, para nosotros los cristianos, para el teólogo, el estudiar la sociedad y el comportamiento humano? La sociología, la psicología, la economía. O sea, entonces son ciencias sociales. ¿Qué importancia tiene para nosotros estudiar esas otras ramas del conocimiento humano? Llegamos a la conclusión de que la teología no se hace en un vacío, que la teología está en continua comunicación con las demás ramas del saber humano y que nos nutrimos mutuamente. La teología nutre las demás ciencias y asimismo nosotros nos nutrimos con el conocimiento que Dios va revelando por medio de las otras ciencias. Una pregunta importante que nos hacemos es, ¿cuáles son los límites de la teología? ¿Cuáles son los límites de la teología? Estuvimos viendo en nuestra discusión el miércoles de que nosotros mismos somos los límites. Nuestra comprensión de Dios está limitado porque nuestro entendimiento es limitado. Así que la teología sí tiene límites en la medida en que nosotros mismos tenemos límites. Cuando nosotros estudiamos a Dios, un aspecto bien importante que vamos a estar afirmando es el concepto del misterio, de que a Dios no lo podemos comprender completamente porque Dios es mucho más grande que nuestro entendimiento, que la comprensión que nosotros tenemos de Dios nace desde su revelación, que Dios se revela a nosotros de tal manera que podamos tener una comprensión más clara de quién es Dios, y que los límites de la teología realmente están enraizados en nuestros propios límites de nuestro entendimiento. Eso es a manera de resumen el estudio bíblico del pasado miércoles. Invitamos a aquellos que quizás no han podido llegar a que lleguen, aprovechen este video para que se pongan al día y pueden llegar a nuestra congregación. Estamos reuniéndonos los miércoles, este próximo miércoles, desde las 7:30, de 7:30 a 8:30 en la calle Comerío, número 394 en Bayamón. Así que los invitamos para que puedan llegarse. Pero aquellos que no pueden llegar, pueden, a manera de estos videos, mantenerse con nosotros, estudiando con nosotros esta temática. Tenemos una tarea para esta clase, especialmente aquellos que quizás no pueden llegar los miércoles, aquellos hermanos de la congregación que no pueden llegar miércoles, deben enviar, para que podamos constatar el trabajo que se está realizando, deben enviar a evangeliodeamor@outlook.com. evangeliodeamor@outlook.com. ¿Okay? Ese es el email que vamos a estar utilizando, el correo electrónico que vamos a estar utilizando para este estudio bíblico. Yo quiero que usted escriba un correo electrónico con su información, incluso todos aquellos que quieren tener el PowerPoint que estoy utilizando para la clase, ¿verdad? La presentación, las imágenes que aparecen ahí en computadora, yo se lo puedo compartir vía email, usted me escribe y yo se lo envío. ¿Okay? Así que la primera tarea lo tienen que enviar es Evangelio de Amor, es el nombre de nuestra congregación, evangeliodeamor@outlook.com. ¿Okay? Y esta primera tarea es lo siguiente. 1. ¿Qué es la teología?
comparte conmigo la definición de qué es la teología. Estas primeras preguntas simplemente son para constatar que usted observó el video, que usted se tomó el tiempo de leer. Así que, primero, ¿qué es la teología? Esa es la primera pregunta para la asignación. ¿Qué es la teología? Número 2. Quiero que me haga una lista con los propósitos de la teología. Simplemente es una pregunta de constatar que usted leyó y que usted vio el video. Así que hago una lista con los propósitos de la teología, tal y como aparece en el primer capítulo del libro Introducción a la Teología Cristiana de Justo González y Zaida Maldonado, y que hemos resumido en el video. Así que hago una lista con los propósitos de la teología. Número 3. Conteste en un párrafo cuál es para usted el propósito más importante de la teología. De los distintos propósitos que nosotros vimos, ¿cuál es para usted la más importante? El miércoles estuvimos dialogando sobre eso. Algunos hermanos y hermanas señalaron distintos propósitos que ellos entendían que si fueran a hacer un juicio valorativo, esta es la más importante, ¿cuál era su postura? Así que aquellos que nos están viendo por video, usted me envía un párrafo, ¿cuál de esos propósitos que nosotros vimos, cuál es para usted la más importante y por qué? ¿Y por qué? ¿Okay? Y para que se pueda mantener al día, debe comenzar ya, habiendo leído el primer capítulo del libro de Introducción a la Teología Cristiana, comenzar ya a leer el segundo capítulo del libro Introducción a la Teología Cristiana. Ese segundo capítulo es ¿Quién es Dios? Ese es el segundo capítulo, ¿Quién es Dios? Ese libro, Introducción a la Teología Cristiana, se pueden adquirir en distintas librerías. Está el formato digital que vende Amazon, que es el formato Kindle. Yo la tengo en mi computadora, en el celular lo puedo leer. Si usted es de los que quiere verla en un formato impreso, lo puede ordenar. Usted nos envía un email, nosotros lo podemos ordenar y tenérselo disponible. Así que vayan leyendo ya el segundo capítulo, ¿Quién es Dios? Y nuevamente, aquí está la información a donde puede enviar la tarea evangeliodeamor@outlook.com. Evangelio de amor todo corridito en minúscula, evangeliodeamor@outlook.com. Usted me envía la tarea ahí y también usted me escribe por ahí para yo tener su email y yo le puedo enviar el PowerPoint, el Keynote que estamos trabajando en la clase. Eso es todo para esta primera clase. Muchas gracias por este tiempo que ha estado viendo este video y los invitamos. Estamos todos los miércoles desde las 7:30, más o menos una hora, de 7:30 a 8:30 en la iglesia Evangelio de Amor, que radica en la calle Comerío número 394 en el pueblo de Bayamón. Dios le bendiga.